Éxodo 32, el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor en la versión de las Américas. Éxodo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por dedicarnos tiempo. Háblanos de una manera que nuestra vida sea despertada y transformada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dejen la libertad de mantenerse sentado y abra su corazón, o le ruego al Padre que le abra su corazón para que reciba la palabra del Señor que tiene para nosotros esta mañana. Cuando el pueblo del Señor vio que Moisés tardaba en bajar al monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Nosotros sabemos, hermano, que el antiguo o los libros proféticos y los libros que se encuentran de la ley y proféticos, y los salmos y los proverbios, especialmente en el Éxodo, es sombra y figura de lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos rescató, Él nos sacó de la esclavitud. Y aquí miramos que cuando el pueblo del Señor comenzó a impacientarse, cuando el pueblo ve que nuestro libertador tarda, algunos comienzan a impacientarse, es decir, perder la paciencia, y comienzan a congregarse para pedir un Dios. El ser humano fue creado para adorar. Todo ser humano fue creado con ciertos apetitos y deseos. Y una de sus necesidades es de adorar, es de servir a quien lo crió. Muchos hasta le llaman un ser supremo. Y comienzan a congregarse, y el ser humano, si no va a servir al Dios verdadero, va a adorar a un Dios falso. Y lo podemos ver cuando Jesús habla en su palabra y dice: no puedes servir a dos señores, amarás a uno y menospreciarás al otro. Y la inclinación, hermano, cuando vieron la tardanza de su libertador, su inclinación era querían ver para que ellos pudiesen adorar. Muchas ocasiones yo he escuchado gente que entra a los lugares de reunión cristianos, evangélicos, como quieran llamarles ellos, protestantes, y lo primero que miran es: ¿dónde están los monitos? ¿Dónde están los ídolos? ¿Dónde están las estatuas? Y ellos se sienten que pueden conectarse más con Dios porque ven el ídolo, ven la estatuita. Y está esa inclinación del ser humano. Es por eso que el ser humano, por naturaleza, comienza a volverse idólatra al no conocer al Dios verdadero. Y quizás diga: pastor, pero yo no me postro ante monitos, ante estatuas. Pero este era el pueblo del Señor, y hoy quizás no te postres delante de un becerro de oro, literal. Pero cuando comienza a impacientarse, al tardarse el libertador, comienzan a hacerse, hermano, dioses falsos, como la riqueza, como el intelecto, como los logros humanos, hasta los deportes, hasta personas, cantantes, músicos, y hasta, hermano, líderes carismáticos, líderes espirituales.
Más de una ocasión usted va a ver en la escritura cuando los hombres de Dios que llevaban el mensaje del Señor le tuvieron que decir a la gente, porque la gente al recibir el mensaje que les tocaba el corazón, que les traía vida, que les estaba trasladando la voz de Dios, su inclinación era de postrarse ante el vaso. Lo podemos ver aún hasta Juan, hermano Juan, que se recostaba en el seno de Jesús, y el ángel le comienza a dar la revelación, le comienza a trasladar el mensaje que venía de parte de Jesús. Dice que se le postró y el ángel lo tuvo que ubicar, decir, párate, yo soy consiervo como tú. Lo podemos ver en Cornelio cuando Pedro llegó y comenzó como respuesta a la visión que había tenido Cornelio. Lo primero que hizo es que se le postró a Pedro. Lo podemos ver también en Pablo y Bernabé cuando Pablo comienza a testificar del poder de Dios, de las maravillas de Jesús, y la gente, hermano, le querían hasta ofrecer sacrificios. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el Señor viene pronto. ¿Cuánto lo creemos? Pero cuando el que está esperando lo toma como tardanza y comienza a impacientarse y perder la paciencia, comienza a idolatrar a los hombres, comienza a idolatrar hasta apóstoles, hasta pastores comienzan a idolatrar. ¿Cuánta gente no, hermano, ha seguido al hombre, aunque el hombre esté mal, aunque el hombre lo está llevando a la barranca, pero como es carismático, tiene carisma, tiene algo, un don de parte del Señor, y es su ídolo, porque está por encima de la palabra de ese hombre que la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nosotros no perdamos la paciencia al ver que se tarda nuestro Señor. Y vamos a considerar algunos otros efectos que provoca la tardanza de su retorno y ponen en evidencia los corazones de los hombres. Cuando se tardó Moisés, puso en evidencia el corazón. Qué tan fácil, qué tan rápido es dado de olvidarse de las maravillas que hace el Señor. Qué tan rápido, escúcheme lo que le voy a decir. Qué tan rápido era reemplazar al Dios verdadero por un Dios falso. Qué tan rápido es, hermano, reemplazar a Dios por la riqueza, por la adoración, por los logros humanos, hasta por mencionar, hasta deportistas. A un atleta le pagan millones de dólares, millones, por jugar, y pagan cantidades para ir a verlos, invierten cantidades por sus camisetas, y el logro más grande para ellos es que les firme un autógrafo. Son sus ídolos y se desbocan por servirles, por adorarles. Y qué tan fácil puede ser en el corazón de muchos que al ver que el Señor tarda, ya están sirviendo a otros dioses, ya se están postrando ante otras cosas. Y vamos a considerar, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 13. Algunos pueden ser hasta el trabajo, otros pueden ser hasta la familia, y no estamos en contra de la familia, pero no podemos honrar a nuestros hijos más que a Dios, porque ese fue el problema. 1 Samuel capítulo 13 versículos 8 al 14. Ese fue el error que cometió Elí, que honró más a sus hijos que al Señor, y se idolatró de sus hijos. A nuestros hijos hay que amarlos, hay que instruirlos en los caminos del Señor, pero no podemos honrarlos a ellos más que al Señor. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Estamos ahí? Amén. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 8 al 14. Miren lo que dice la escritura.
Él esperó 7 días, está hablando de Saúl, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado a decir el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Cuando miramos, hermano, cuando algunos sienten que el Señor se está tardando más de lo esperado, comienzan y se ven forzados a desobedecer los mandamientos del Señor, a tomar decisiones equivocadas, y peor todavía, queremos justificarlas. Sí, hermanos, nosotros debemos de entender de que el apresurarnos y el desesperarnos nos va a llevar a equivocarnos. Y aquí miramos a Saúl que comenzó a perder la paciencia porque se tardaba Samuel. Y al tardarse comenzó a hacer las cosas a su manera. Hoy en día la mayoría de los congregantes están haciendo las cosas a su manera, porque no ven que el Señor llega. Y cuando ven, es como los niños que les dejas las reglas: no van a ver televisión porque a las 10 va a llegar, y nomás ven televisión y miran que son las 9:59 y mamá no ha llegado, y ya están desesperados porque llevan media hora sin ver televisión. No, pues ya esperamos lo suficiente, y comienzan a desobedecer y a justificar. ¿Qué están haciendo? Les dije que no prendan. Es que te esperamos, es que te tardaste, es que si tú no me ibas a... Es que yo, dice la palabra, que me ibas a prosperar, y al ver que tardabas, pues te quise ayudar. Y crucé unos pollitos a Estados Unidos con unos kilitos, y comienzan a desobedecer y justificarlo. ¿Cuánta gente no desobedece la palabra del Señor porque se desespera? Porque pierde la paciencia y comienza a hacer las cosas a su manera. La palabra del Señor es perfecta. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y el mandamiento es puro y limpio, mi estimado. Y lo que Dios quiere es obediencia, más que sacrificio. Y cuando, hermano, hoy en día la gente está haciendo las cosas a su manera. Lo podemos ver, hermano, en la vida de Abraham y Sarai, que se desesperó. Se está tardando el Señor en cumplir su promesa, y comenzó a adelantar a querer ayudar. Nunca intentemos justificar nuestra desobediencia con el pretexto pues es que quizás te estuve esperando, es que sí oré, es que pedí oración, pedí confirmación, y como no confirmaba, pues lo tomé como que yo tenía que hacer lo que me pareciera bien. Y poquito peor, hermano. Miren, aquí Saúl comienza a desesperarse y comienza a tomar malas decisiones, y comienza a desobedecer los mandamientos, y comienza a justificarlo, razonar que era justo lo que estaba haciendo, y comenzó a usurpar función. No le tocaba a él ofrecer el sacrificio. Y cuánta gente comienzan, hermano, a usurpar funciones por desesperarse. Se sienten con derecho de que, bueno, como él no lo está haciendo, es mi autoridad, yo lo voy a hacer.
y lo voy a hacer a mi manera. Con todo respeto a las mujeres presentes, ¿cuánta mujer no usurpa la función de su marido? Porque el hombre no lo hace en el tiempo que ella quiere. Hello. No podemos usurpar las funciones que le corresponden a otra persona. ¿Cuánto me están entendiendo? Como la vez que mi hija, hermano, le dijimos, no vas a cocinar porque todavía estás chiquita y no vayas a cocinar todavía, ya más adelante te vamos a dejar que lo hagas tú solita, pero se desesperó y hermano, ya casi quemaba la casa con los huevitos incluidos. Usurpó una función en su desesperación. Se pierde la paciencia y comenzamos a usurpar funciones. ¿Cuánta gente no ha abierto su changarro usurpando un ministerio pastoral, apostólico, profético, porque se desesperó en el tiempo del Señor? Y usurpan los lugares y no les corresponde. ¿Cuántos entendemos eso? Porque Dios no se mueve por necesidad, se mueve por propósito. Así es, aleluya. Por propósito. Gloria a Dios. Mateo 24, 48 al 49. En Mateo 24, versículos 48 al 49, si me ayuda alguien con las hojas. 48, 49. ¿24? 24, 48 al 49. Dice: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, dice en su corazón. Cuando una cosa es cuando el diablo habla. ¿Cuántos han escuchado la voz del diablo? No habrá nadie. No habrá nadie. Sí, amén. El diablo siempre te va a decir que el que está mal es Dios. Cuando escuchas la voz del enemigo, detectas, rechazas esa palabra, combates con la misma palabra del Señor, como lo hizo Jesús. Cuando Satanás, el Señor le reprenda, lo estaba tentando y le comenzó a hablar, y usó la misma palabra para refutar el argumento del diablo, la torcedura de la escritura del enemigo. Y es por eso que nosotros filtramos toda voz con la escritura. No como sentimos. Es que si siento paz, tú puedes sentir la paz de todo el mundo, pero si va en contra de la palabra del Señor, no es de parte de Dios. Porque a veces lo que Dios habla no va a provocar paz, va a provocar tristeza. Como aquel joven que le dijeron, vende todo, véndelo a los pobres y sígueme. Como Oseas, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Has esperado mucho tiempo para casarte, te vas a casar con esa prostituta. ¿Usted cree que dijo, gloria a Dios, aleluya? Qué paz siento en este momento. No, hermano. Se filtra todo, no por los sentimientos de nuestra alma, sino por la palabra del Señor. Y eso es muy importante porque tu corazón y el mío son engañosos. Pero la palabra del Señor, revelada por el Espíritu, no torcida por el enemigo. Entonces, pero cuando tú comienzas a decirte cosas, comienza a evidenciar
que tu condición es mala, no buena. Porque aquí dice, si el siervo malo comienza a decirse, él se dijo, mi Señor tarda. Aparte de que te habla Dios, aparte de que te habla el enemigo, y aparte que te habla la gente, el que más te habla eres tú mismo. Las conversaciones más largas y profundas van a ser con ti mismo, lo que tú te dices. Porque comenzó a decir, mi Señor está tardando. Cuando tú dices, se evidencia que qué clase de siervo eres para el Señor. Tus acciones evidencian. Y miren lo que evidenciaron. Comenzaron a golpear a sus consiervos. La palabra original es expresar con agresividad. ¿Por qué? ¿Por qué alguien comenzaría a golpear a su consiervo? Se supone que la palabra consiervo es que son iguales en oficio, iguales en autoridad. Comienzan a golpearlo porque se siente superior. Porque a veces nos sentimos con autoridad, hermano, de regañar a los hijos de otros. O regañar a los jóvenes. Santo Dios. Sin misericordia, decirles sus verdades. Porque nos sentimos superiores a ellos. Y así, hermano, cuando en el corazón dices, mi Señor está tardando, comienzas a agredir a los demás. Y en el momento que tú comienzas a sentirte con derecho de criticar, de difamar, de atacar, de atropellar a tu hermano en Cristo, es porque tú te sientes superior. Cuando tú escuches a pastores atacar a otros ministros, lo hacen porque se sienten superior a otros ministros. No sé si me estoy dando a entender. Eso fue lo que evidenció que él... Gracias, ¿me lo está pasando? Eso fue lo que evidenció en la vida de este hombre, que dijo en su corazón, mi Señor está tardando. A mí nadie me tiene que decir nada. Y comienzan a golpear. Y luego comenzó, dice la Escritura, a comer y beber con los que se emborrachan. Y comienzan a violar los parámetros de la gracia. ¿Cuántos sabemos que la gracia tiene parámetros? La gracia tiene parámetros. Si allá afuera, hermano, hay peligro, si violan los parámetros, si alguno de los hijos de Noé o Noé mismo hubiera violado los parámetros del arca, es decir, si se hubiera salido de esos parámetros establecidos, se hubiera perdido con el resto de la humanidad. Y aquí miramos que cuando comienza el Señor, a la persona, más bien dicho, a decir en su corazón, se está tardando mi Señor. Comienzas a atacar, tu actitud va a cambiar. Comienzas a juzgar y a condenar a los demás. Te sientes superior a los demás. Te sientes que ya no basta con ser consiervo, ya quieres ser amo de los siervos. Y comienza a vivir una vida que viola los parámetros. Comienzan a excederse en los apetitos de la carne. Comienzan a emborracharse. Comienzan a drogarse. Y todo este tiempo sirviendo. Y todo este momento con amantes y con etcétera, borrachos llegando a los servicios. Después de fornicar, después de adulterar, porque violan los parámetros de la gracia. Esta es la actitud que toma una persona que en su corazón dice, no, el Señor está tardando. Comienza a evidenciarse que trata mal a los demás. Comienza a evidenciar que viola los parámetros. No nomás es predicar bonito o profetizar bonito, es cómo vivimos, cómo nos conducimos.
¿Qué hacemos fuera de la reunión? ¿Qué hacemos cuando ningún hermano te está viendo? Tus pensamientos, tus actitudes. Y la gracia tiene parámetros. Si violentamos esos parámetros, ponemos en riesgo. Porque miren el versículo 51. Quiero que miremos el versículo 51 y lo subraye. Todos los siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Amén. Hay parámetros. Y tú tienes que tener cuidado qué le dices, qué dice tu corazón. Tienes que tener cuidado que no tomes aires de superioridad hacia los hermanos, hacia otros siervos del Señor. Y dice, en este versículo 51 estamos. Amén. Versículo 50, perdón, a 51. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Hermanos, cuando comienza en tu corazón decir que el Señor se va a tardar, ya no lo vas a esperar. Estamos aquí, es como la novia que quedó vestida y alborotada, ya dejó de esperar. ¿Cuántos todavía están esperando al Señor? Amén. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. Amén. Esperando su retorno. Amén. Aleluya. Esperando, así como cuando el que trabaja espera su depósito el viernes o el jueves en la noche. Está esperando, está preparado, como dicen ahí corrientemente, es viernes y el cuerpo lo sabe, ya saben que es viernes, es día de paga, están esperando, están preparados, ya están calculando gastarse el dinero, o en qué lo van a invertir, o qué van a hacer con él. Y así, hermano, dejas de esperar, porque esperar al Señor, hermano, no es estar acostado en una hamaca, sino que trabajando en lo que el Señor te mandó a trabajar. Eres siervo y te tiene que encontrar sirviendo. Es estar enamorado. Como los que están comprometidos a casarse, de repente pasan los años y dicen, bueno, yo creo que no me voy a casar. Y eso se convierte en, más bien no me quiero casar. No me quiero casar. Y como ya no te quieres casar, entonces ya comienzas a buscar reemplazos. Hay que reemplazar a esa persona. Y así, hermano, estas personas dejan de esperar al Señor, como se debe de esperar al Señor. Y dice la Escritura, y llegará una hora que no sabes, ya dejas de saber los tiempos de su venida, los acontecimientos, ya no sabes, te pierdes en los tiempos y en las épocas, no disciernes. Estás esperando que ganarte la lotería, pero no ganar el retorno del Señor. Estás preparándote para muchas cosas, pero no te estás preparando para el retorno del Señor. ¿Por qué? Porque no sabes ya los tiempos que estás viviendo. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Y luego dice el versículo 51, miren las consecuencias. Y los azotará, ¿qué dice ahí? Los castigará Duramente. duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ¿acaso no era un siervo? ¿Acaso no era un consiervo de los demás siervos del Señor? Y comenzó a decir en su corazón, el Señor se va a tardar. El Señor está tardándose. Va a comenzar a golpear a los demás, a atropellar, a comportar con una actitud. Hay gente pesada en las iglesias, gente que no tiene ni prudencia ni tacto con los demás. Hay ministros, hermanos, que su arrogancia es de todo lo que hablan. Se exaltan a sí mismos, se predican a sí mismos, humillando a los demás, sintiéndose superior a los demás, jactándose de su revelación, entre comillas, de su conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y comienzan a violentar. Esa misma gente, hermano, tiene doble vida. Téngalo por seguro, esa gente tiene doble vida. Si no se tiene temor de Dios para hablar de un siervo de Dios, no la piensa dos veces para aventarse 2 shots de tequila o toda la botella.
¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en él. Comienza a darle énfasis, hermano, y sus asociaciones es violentar los parámetros de la gracia. Y comienzan a perderse en el tiempo, no saben la época que están viviendo, no saben los tiempos, no saben los tiempos que se están viviendo. Le fallan. Y el Señor va a venir y dice claramente, hermanos, está cardíaco, hermano, porque dice que los va a azotar. Y la razón por la cual los va a azotar severamente, porque en uno de los evangelios dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y es que el privilegio que Dios nos ha dado, hermano, es grande. Y la palabra que Dios nos ha enviado es buena. No porque yo la esté dando, sino es buena la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda. La palabra escrita, la palabra profética más segura, es lámpara a nuestros pies. Y el Señor dice, los azotaré. Esta versión dice severamente. Y les asignaré un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, perdieron su lugar que tenían anteriormente. Perdieron su posición eterna. El lugar no estaba asignado. Se les asignó porque comenzaron a decir en su corazón, mi Señor tarda. Dios tenía otra posición para ellos. Dios tenía otro plan para ellos. Los planes que Dios tiene para nosotros es planes de hacernos bien y no mal. Dios tiene promesas para nuestras vidas. ¿Cuántas las creemos? Dios tiene llamamientos y ministerio y gracia y unción y dones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros en nuestro comenzamos a decir, bueno, mi Señor está tardando, y comenzamos a comportarnos de una manera que no honra y glorifica al Señor, entonces no dejamos otra opción más que decirle que el Señor venga y nos azote severamente, en vez de darnos recompensa, en vez de decirnos, bien hecho, siervo fiel. En vez de decir eso, va a azotar. Y en vez de, hermano, de asignarle una posición eterna por su servicio, porque la Escritura dice, el que me sirve, donde yo estoy quiero que esté. Eso dice Jesús, que Él quiere que el que le sirve esté con Él. Y este era un siervo del Señor, le servía al Señor. Quizás, hermano, como algunos en la alabanza, algunos en la puerta, etcétera, etcétera. En intercesión, en ayuno, en oración, le servía. Y el Señor en ese momento no dice que lo va a echar donde le había asignado ya su lugar o al lugar que le correspondía, sino que ahora le tengo que asignar un lugar. ¿Y con quién? Con los hipócritas. Y donde iba, hermano, acaba de describir aquí entre nos, hermano, quizás colisione con mucha teología de muchos, hermano, pero aquí, hermano, acaba de describir, hermano, el lugar de perdición eterna. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por si las dudaban, los que miran por el Facebook, porque aquí, gracias a Dios, puro calidation. Calidation. Puro servidor que sabe el tiempo que estamos viviendo, que ama a su hermano, que considera a su hermano mejor que él. ¿Cuántos consideran a su hermano a que está al lado mejor que usted? Amén. Quiero mucho. Depende de qué lado volteo, dicen unos. Depende de quién tengo a mi lado, dice. Miriam. Pequeña. Estás en medio, Miriam. Dice, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes. Hermanos, qué triste, hermano, es que alguien tenga un privilegio grande de poder servir a Dios, amar a Dios, conocer a Dios, esté preparado para su retorno y no lo aproveche. No lo aproveche. Ese va a ser el lamento más grande, que pudiendo servir a Dios no lo hiciste, que pudiendo estar preparado no te preparaste, pudiendo estar alerta y velando no lo hiciste. Optaste por los placeres temporales de la carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? Seguimos, ¿no? Porque no lo quiero ver triste. Mateo 25:5.
Dice, al tardarse el novio, a todas, les dio sueño y se durmieron. Diga conmigo, sueño. Cuando vieron que el Señor se tardó, comenzaron a dormirse. Decíamos, cuando invitamos a alguien a la vigilia de las mujeres, respondió, es que me da sueño. A todos les da sueño. Amén. A todos les da sueño, como eso de las 2, 3 de la mañana. Le decía a mi hermano Roger Rabbit que al que no le da sueño es al predicador, porque está predicando. Pero el que está ahí oyendo ya con sangre escurriéndole en los oídos y y hermano llamándolo, ese sí le da sueño. Por eso se le llama vigilia, porque estás luchando, estás velando, estás alerta, estás pendiente. Pero llega el momento donde el sueño te gana. Y aquí miramos, hermano, la palabra me gustó mucho. Hay muchos ángulos que podemos tocar sobre este punto, pero la palabra original, la palabra griega, da a entender que es dormir en inactividad. Se vuelven inactivos, dejas de servir, de estar activo en las cosas del Señor. ¿Cuánto creyente ya está inactivo en las cosas de Dios y vive de gloria pasada? Es que antes yo estaba en la alabanza, es que yo antes era el primero en llegar y el último en irme, y es que yo antes evangelizaba hasta los pájaros, le hablaba hasta los árboles. En el sobre ruedas yo era la que mi familia mis hijos no querían ir conmigo porque tardaba media hora evangelizándole a las tortillas, al de las tortillas, al de los tomates. Antes yo predicaba, antes yo tocaba, antes yo hacía y deshacía. Pero al ver que tardó el Señor, dormiste inactivo, te volviste inactivo. Y es que no hay tal cosa en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabe cuándo está dormido el cuerpo? Cuando está en coma, mis estimados. Es la única manera que está inactivo, porque aun cuando estás dormido, soñando, tu cerebro está moviéndose, está activo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de que no nos durmamos de tal manera que estemos inactivos en las cosas de Dios. Hemos mencionado durante esta cuarentena, muchos están inactivos en las cosas de Dios, ya ni siquiera oran. La Biblia, como mencionaba, no sé si ayer o qué día mencioné, ni saben dónde está. Ayer. Porque la llevaban a la iglesia y sabían que dónde agarrarla porque iban al culto. Otros hasta la dejaban ahí en la iglesia, pues ahí está mi Biblia, porque voy a regresar al siguiente culto. Pero ahora que no hay servicio, hermano, no saben dónde está la Biblia. Como aquella historia, hermano, de aquel hombre que fue a visitar, el pastor fue a visitar a la hermana y le puso el cuchillo, hermano, caro, en su Biblia. Y la señora pensaba que el pastor me robó mi cuchillo. Y pasó un año y regresó el pastor y se sintió con autoridad. Pastor, usted me robó mi cuchillo que me costó no sé qué tanto. Y el pastor le dijo, se lo dejé ahí en la Biblia. La señora tenía un año que no abría la Biblia. Santo Dios. Tenemos que estar ocupados en nuestra propia salvación con temor y temblor. Tenemos que estar activos. No puedes llegar delante del Señor y decirle, Señor, cuando yo era jovencita, ¿cómo te danzaba? Cuando era jovencito, ¿cómo te servía? Dice la Escritura que Josué desde su juventud servía al Señor. No dejó de servirle. La vida del justo es como la aurora, que va en aumento cada mañana. No podemos vivir de glorias pasadas. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. No podemos validar, hermano, algo que hiciste hace 30 años como algo que estás viviendo hoy.
Ya te recompensaron por eso. No se olvida el Señor de tu servicio. Pero tenemos que estar activos. Hay algo que hacer, hermano, en el cuerpo de Cristo, y lo tienes que hacer. Hay obras que el Señor predestinó para ti solamente, exclusivamente para ti, no para nadie más. Y tenemos que estar activos. ¿Cuántos decimos amén? Cuando miras que el Señor tarda, te vuelves inactivo. Se te hace más atractivo el tiempo extra. Se te hace más atractivo el tiempo extra. Porque el tiempo extra ves la recompensa el día de la paga. ¿Sí? Pastor, voy a trabajar el domingo tiempo extra, porque el domingo sí miro que usted dice que cae vino celestial, pero yo no miro nada. Usted mira que nos están limpiando las vestimentas, pero no ve nada. Pero el próximo viernes voy a ver mi paga por este domingo, el séptimo día, y bien pagado. Y así, hermanos, y pierden su privilegio. Pastor, ya no voy a poder servir porque fíjese que ya voy entonces de culto. Y pierden su privilegio, renuncian a su privilegio y dejan de ser, hermano, porque el que no sirve, hermano, deja de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entendemos eso? Mi cuerpo no me puede decir mi dedo, no me puede decir mi pie, ¿sabes qué, Harris? Me voy a tomar un tiempecito porque estás medio pesadito. Esos 104 kilitos ya me están cansando. Así que yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo me voy a dar un receso para fortalecerme, para poder soportar. Y hermanos, jamás va a ser el cuerpo decir eso el cuerpo. Los riñones no le van a decir, ¿saben qué? Ya me cansó tu Coca-Cola. Tanta soda que tomas ya me están hasta dando tiempo extra. Ya me están exigiendo demasiado, me voy a parar. Si tus riñones paran, hermano, te van a tener que hacer diálisis. Van a tener que seguir funcionando. El cuerpo no puede darse descansos, porque el momento que deja de funcionar, deja de formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Cuando, y con mucho respeto, cuando tu pie deja de funcionar, te lo amputan. ¿Hello? Te lo reemplazan. Y es importante que nosotros siempre nos mantengamos activos en las cosas de Dios. Claro, sin descuidar nuestra relación con el Señor, porque aparte de Él no podemos hacer nada. Sin descuidar nuestra intimidad con el Señor. Pero tenemos que mantenernos activos en nuestra búsqueda del Señor. ¿Cuántos oraron hoy en la mañana? Amén. ¿Cuántos llevan más de una semana sin leer la Biblia? No conteste. No conteste. Porque se está grabando. No, pastor, pues acabo de leer unos versículos ahorita aquí con usted. Muchos ni Biblia tienen. Seguimos. Disculpe que esté disfrutando tanto la palabra, porque me voy a presentar y quiero darle su becerro engordado. Segunda de Pedro, pero ya casi terminamos. Segunda de Pedro 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 3 al 4. Pecadores no tienen Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Cuando
Perdón, burladores con sarcasmo. Sarcasmo es un dicho irónico y cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta. Y hermanos, ¿quién van a decir eso? ¿Quién va a decir eso? Los únicos que van a decir esto es que los que tienen tiempo en las congregaciones donde se les predica la palabra del Señor. Porque no me bajé a mentir, hermano. ¿Cuántos tienen más de 15 años en el Evangelio? Levanten la manita. Más de 15 años. Ahí están, saliendo a flote. Y verdad que desde que se convirtió le han dicho que Cristo viene. Unos ¿Sí? 5 años. Yo tengo desde 1987 que el Señor me alcanzó. Estaba chamaquito, no pensé que estaba. Muchas donas. Y sigo la esperanza viva y preparándome para ese retorno. Pero muchos se van a burlar y sarcásticamente muchos van a comenzar a insultarte por andar hablando de su venida, por andar proclamando que Él viene. Y es que en estos tiempos, hermanos, los acontecimientos, y aunque no hubiera ninguna sola persona que proclamara que Jesús viene, los acontecimientos están proclamándolo, lo están anunciando, que el Señor viene pronto. Pero miren el versículo 5 al 13. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente, digo conmigo, es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando, apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hermanos, el Señor, hermano, no se está tardando por nomás tardarse, es que nos tiene paciencia. Anoche cuando fui allá al lugar de reunión a platicar con el Señor un ratito, le expresé la situación y la condición, y al ver, hermano, las actitudes de muchos congregantes, nos damos cuenta que no están listos para su venida. No están listos. Hay gente que todavía está divulgando entre dos opiniones, vacilando. Hay unos que están, hermano, bien enfocados en lo terrenal. Hay unos que no están ni siquiera anhelando estar con el Señor ni 5 minutos, mucho menos una eternidad. Una vez más, hay gente que no quiere ni estar 5 minutos platicando, orando, abriendo su corazón con el Señor. ¿Qué le hace pensar que va a querer estar una eternidad con el Señor? La mayoría de la gente dice, bueno, yo me quiero ir, Señor, yo me quiero ir con el Señor, no porque ame al Señor, sino porque no me quiero ir al otro lugar. Le tiene más miedo al infierno que amor al Señor. Y lo he dicho muchas veces, hermano, no quieren estar con el Señor,
Él no te va a forzar a estar con Él. Si no quieres ni pasar ni 2 minutos, ni 5 minutos, ni 10 minutos, mucho menos 1 hora, no te preocupes. No te va a forzar a estar una eternidad. Porque en tu corazón no hay amor hacia el Señor, no hay deseo por el Señor. Y lamentablemente, hermano, así es la condición y la actitud de la mayoría de las personas que se reúnen en sus lugares de reunión. Y es por eso, hermano, que el Señor en su paciencia, hermano, el Señor en su paciencia hacia la humanidad y hacia su iglesia, prolonga su misericordia para que nosotros nos arrepintamos, porque no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que nos perdamos? Pero si nosotros, hermano, seguimos rechazando, seguimos haciendo un lado y escogiendo lo malo en vez de lo bueno, si nosotros en nuestro corazón preferimos lo terrenal que lo celestial, si para nosotros es aburrido y un martirio estar en un servicio de 2 o 3 horas, o doblar las rodillas y confiar en Él y buscar su voluntad y humillarnos delante del Señor, si eso es complicado, porque hermano, hay gente, hermano, que se le complica la relación con Dios. Nadie se casaría con alguien que no le ama. Nadie se casaría con alguien que le tienes que estar, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te vas a querer casar conmigo? ¿Y cuándo nos vamos a casar? Nadie. Llega el momento donde no me va a casar contigo. No te preocupes. Yo te amo con amor eterno. Yo te escogí entre miles. Yo te mostré lo que yo tengo para ti, lo que yo soy, lo que puedo ser. Pero si tú lo rechazas, la gente, hermano, no capta, hermano, que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, el hombre va a optar estar en ese lugar por rechazar a Jesucristo. Y ahí va a haber mucho congregante, mucha persona que estuvo sentada, así como usted sentadita ahí, aunque sea en el aire libre, un domingo 19 de abril 2020, escuchando acerca de Jesús, escuchando de los peligros que corre cuando pierdes la impaciencia de que el Señor tarda y comienzas a pedir a otro Dios. Comienzas a congregarte, ya no a servir al Dios vivo, te congregas en la maquiladora, te congregas alrededor del vicio, te congregas alrededor de la fama, te congregas alrededor de las cosas terrenales. Tu esfuerzo ya es evidente que no es hacia Dios, sino a las cosas terrenales. Y es por eso, hermano, que no importa si el predicador alza la voz o no alza la voz, si dura 10 minutos o 2 horas, la palabra y está trayendo un efecto en tu vida. Te está nutriendo, te está alimentando, está advirtiéndote. Y en muchos casos, hermano, por eso dice la Escritura que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucha gente que escuchó, que está escuchando las buenas noticias, que está escuchando el Espíritu Santo diciéndole que se prepare, que no pierda la paciencia, que no se desespere, que no vaya en pos de otros dioses, que no vaya en pos de otras cosas, sino que se mantenga activo, ferviente, su fe en el Señor, buscándolo, enamorándolo. No importa si tarda un mes, no importa si tardan 2 años, no importa si tarda 20, 30, seguiremos esperando al Señor con el mismo entusiasmo, con el mismo vigor, que cuando me encuentre el Señor, me encuentre haciendo lo que me mandó a hacer. Porque qué triste será decir, hermano, yo conocí a este jovencito a la edad de 16 años, de 15 años, de 13 años, de 12 años, y tenía visiones, tenía sueños de parte de Dios, profetizaba, tenía una intimidad con el Señor, hablaba del Señor, estaba enamorado, hablaba hasta de querer ya estar con Él por una eternidad. Pero en el camino, en su vida, se comenzó a desesperar y comenzó a cambiar. Dios verdadero por el Dios falso, y ahora lo encuentras totalmente, no quiere ni orar, no quiere ni dirigir su voz hacia Dios.
No quiere ni aplaudirle, no quiere ni levantarle la mano, no quiere ni postrarse ante Él. Se burla, se jacta. Gloria a tu nombre, Jesús. El Señor lo va a agarrar y lo va a azotar severamente. Y le va a asignar un lugar donde va a haber llanto y crujir de dientes. Y el Señor le va a decir: tú sabías que yo iba a venir y iba a hacer esto. Tú sabías que el lugar que yo tenía para ti no era este lugar donde vas a terminar. No he crecido con aspiración, yo quiero ser doctora, yo quiero ser etcétera, etcétera, voy a terminar mi carrera, pero un buen charrasqueado llega a su vida. Izquierda. Hablando lenguas y profetizando. Y aquella aspiración, aquella meta que tenía, Qué bueno que nosotros no tenemos. terminó con 8 chamacos y abandonada. Habla, Señor. ¿Y saben cuál es lo cardíaco? Culpando a Dios. Resentida con Dios. Me siento En vez de humillarse, Señor, perdóname porque me desvié del camino, pero ahora que envías tu palabra, ahora que hablas a mi vida, ahora que hay vida, hay esperanza. Hoy que es nueva tu misericordia, Señor, quiero aprovechar de esa misericordia y retomar todo aquello que dejé de hacer. Ven, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. ¿Cuántos están preparados para que el Señor venga por usted? Ven, Ya bajaron los amenes, ¿ya? ven, ven. Concluyo con esto. Vaya conmigo a Hebreos 10, 36 al 39. Le decía a mi esposa, platicando con mi esposa, guay. digo, Hebrews 32:39. conozco personas y no pretendo ser mejor que esa persona, ni mucho menos, no pretendo que a la primera que Dios me dice algo, voy corriendo a hacerlo. Pero hay gente, hermano, que Dios les ha hablado, y les ha mostrado que les ama, que sigue queriendo una relación con ellos, que sigue en plan de marcha su propósito para sus vidas, que les insiste, que les habla, hermano, hasta por el taxista. Les habla hasta el borrachito que anda cayéndose ahí por la cuadra. Y endurecen más su corazón. Dios no quiere que te pierdas, jamás va a querer que te pierdas. Jamás, jamás. La razón por la cual todavía estás vivo es porque Dios no quiere que te pierdas, quiere que te arrepientas. Dios quiere hacer la obra maravillosa. Dios tiene una posición eterna para ti. Dios tiene planes de hacerte bien. Dios quiere que el que le sirve esté con él por toda la eternidad. Hebreos 10, 36 al 39. ¿Estamos ahí? Amén. Porque Hebreos también dice, el que ha de venir vendrá. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dígale que está a su lado, necesitas paciencia. Lo que no te dice que es a través de tribulaciones que obtienes la paciencia. Necesitas paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengas las promesas. Hermanos, ¿cuánta gente quiere brincarse esas partes? Se quiere brincar directamente a obtener la promesa. Dame la promesa. No, necesitas paciencia y necesitas hacer su voluntad. Si no tienes paciencia y no haces su voluntad, no puedes obtener la promesa. Así es. Aunque la promesa esté ahí. Así es. Aleluya. Porque dentro de muy poco tiempo, diga conmigo, muy poco tiempo, Poco tiempo, muy poco tiempo. el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Amen. Y si retrocede,
Mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma. Es la única opción que debemos de optar nosotros. Es la única opción, hermano. No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma. Continuamos. No importa qué han visto nuestros ojos, qué han oído nuestros oídos. No importa si hemos caído 7 veces. 7 veces nos levantamos. Pero seguimos aferrados. Porque el que ha de venir, vendrá pronto. Pongámonos de pie. Cuando regresen al trabajo, las maquiladoras, esta palabra va a ser probada. Porque te van a ofrecer tiempo extra como no te imaginas. El mundo va a ofrecer. Hay un combate espiritual por tu alma. Hay un combate espiritual para que tú no logres tu posición eterna. Y el único que puede ayudarte es el Señor. Pero depende mucho de la condición de tu corazón. Depende mucho de tu reacción ante la palabra del Señor. La palabra del Señor produce vida. La palabra del Señor, hermano, es la bondad del Señor la que nos guía el arrepentimiento. Quizás ya tenías tiempo que no esperabas su venida, ni pensabas en el Señor. Quizás tomaste malas decisiones en tu desesperación. Quizás estás en una etapa donde ya le perdiste el deseo de servir a Dios, de continuar con el Señor. Se te ha hecho rutina. Se te ha hecho como si fueras un robot. Le has perdido el sentido, le has perdido el sabor al servicio. Te has cansado, como mencionaba, a los pies de cargar estos 103 kilos de masa muscular. No puedes decir, ¿saben que ya no puedo? El Señor no tiene que encontrarnos velando y alertas. Y el Señor entiende, hermanos, que somos seres que nos impacientamos, que perdemos la paciencia fácilmente. ¿Cuánta gente no ha dicho, le pido a Dios paciencia porque son muy impacientes? Queremos las cosas ayer. Le mencionaba a Uriel en el camino, mi hijo, yo necesito que ya cantes y toques todos los cánticos. Ayer le dije, sí, como si fuera fácil nomás, enchílame otra. Y así somos. Pero el Señor no se impacienta, hermano. Por eso toma el tiempo contigo y conmigo de enviar su palabra, de dejarte sentir su presencia. A pesar de tu infidelidad, Él sigue fiel. A pesar de tu lejanía, Él se acerca a ti. A pesar de tu frialdad, Él acerca a tu vida para bendecirte, para tocarte, para hablarte de nuevo, para enamorarte de nuevo, para reconquistarte. Quizás te has apagado, te has enfriado, quizás te has desenamorado. Has perdido tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya cobró más valor otras cosas. Una de las
capítulos más tristes de la Biblia es el capítulo que leímos al principio. Dios tuvo misericordia de un pueblo que era esclavo, que no tenía nada, y lo sacó con brazo fuerte. Y no lo sacó con las manos vacías, lo sacó con riqueza económica. Y los guió, les abrió el mar Rojo. Se mostró a favor de ellos, se mostró que ellos no lo habían escogido a Él los había escogido a ellos. Todos aquí hemos probado que Dios es bueno. Pero lo más triste es que a pesar, hermano, y todavía Dios, hermano, estaba hablando con Moisés y le estaba platicando y le estaba mostrando, mira, estos 10 mandamientos es para que les vaya bien, es para proteger a mi pueblo, es para asegurar de que no se desvíen, es para asegurar su vida. Ellos le dijeron a Aarón, haznos un Dios. Y cuando Aarón, hermano, tomó todo lo de oro que tenían esos israelitas, hicieron un becerro, un animal que come hierba, que vive de hierbas, y le celebraron fiesta a él y le danzaron y atribuyeron su liberación a ese becerro de oro. ¿Cuánta gente no habla más de sus logros, de su trabajo, de su posición en su empresa, de su dinero, de su ministerio, hasta de sus ministerios, sus logros? Y cambian al Dios verdadero por un Dios falso, la verdad por la mentira. Imagínense cómo sintió Dios al ver ese pueblo danzar a un becerro de oro y atribuirle a él, a ese becerro de oro, lo que él había hecho. Y sin embargo Dios continuó la relación con ellos. Todos le hemos fallado al Señor en diferentes partes, diferentes maneras de nuestra vida. Todos hemos tropezado. No hay ninguno que diga, yo no, pastor, porque yo... Todos hemos tomado malas decisiones. A todos nos ha atraído el mundo de una manera u otra, a unos más que a otros. Pero Dios ha sido bueno y es bueno con nosotros, y nos da el perdón y nos perdona, no para que continuemos alejados de Él, no para que continuemos pecando y viviendo alejados de Él, sino para acercarnos a Él, para que podamos retomar nuestra relación con Dios y podamos vivir para Él y podamos estar alertas y velando cuando Él regrese, que podamos nosotros estar aplicando y obedeciendo su palabra, que cuando Él venga no hay nada en nosotros que nos avergüence. Que podamos ser, hermano, que lo vemos con entusiasmo, que ansiosamente esperemos su venida. Que Él sepa que no es por conveniencia. Ay, Señor, ven, yo me quiero ir porque no me quiero ir al otro lugar. Yo me quiero ir contigo porque te amo, porque tú me amaste primero. Cierra tus ojitos para que tú puedas concentrarte en Él y tú puedas hablar con Él. Yo no conozco tu vida, yo no conozco qué tanto tú amas al Señor, y esto es para todos. Yo no conozco, ni usted conoce cuánto yo amo al Señor. Él sí sabe perfectamente. Él sí sabe en qué condición estás. Él sí sabe qué necesitas tú y qué necesitamos nosotros para volver a encendernos de nuevo, para volver a despertar, para volver a retomar y caminar con Él. Por eso Él se ha presentado hoy y ha enviado su palabra. No pierdas la paciencia.
y lo tomes como que se está tardando y no va a venir, su tardanza como que si no va a regresar. Él va a regresar, Él va a venir, es un hecho. En algo puedes estar seguro, en algo puedes estar seguro. Quizás no estés seguro cuando se acabe el coronavirus, quizás no estés seguro el día que te cases o el día que te mueras, pero puedes estar seguro que el Señor va a venir. El Señor va a venir. Él viene por su iglesia, por su amada, por aquellos que anhelan ansiosamente su venida. Y te está dando una oportunidad. Te está extendiendo la misericordia. Si te has enfriado, si te has desesperado, si te has vuelto inactivo en tu relación con el Señor, te está dando una oportunidad ahorita que quizás no tienes que salir a tus labores o a la escuela. Quizás ahorita no tienes los pretextos que antes le ponías para servirle, para amarle. Porque llegará el momento donde a muchos los va a encontrar maltratando a otros, comiendo y bebiendo con los que se emborrachan. A muchos los va a encontrar con un becerro de oro. A muchos los va a encontrar burlándose con sarcasmo, que un día hasta decían que Jesús venía, pero ahora se están burlando. A muchos los va a encontrar desprevenidos. Los va a encontrar en una situación terrible. Padre, en el nombre de Jesús, habla con Él. Habla en esta mañana. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. No la tildes como una predicación más, como una exhortación más. No lo tomes de otra manera más que lo que es la palabra de Dios hablando a nuestra vida, la gracia de Dios extendiéndose hacia ti. Señor
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por amarnos tanto que envías tu luz y tu salvación. Muchas gracias por tu paciencia hacia nosotros. Muchas gracias que no dejas de enviar esa palabra que nos despierta, que nos hace autoevaluarnos, a vernos al espejo de tu palabra para ver nuestra condición. Te ruego, Señor, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que sea retenida por corazones que entiendan los tiempos y con la consagración produzca fruto para tu gloria al 100 por uno. Padre, yo bendigo a tu pueblo, a tu iglesia. Unánimes oramos por tus siervos y tus siervas, Padre, por los 4 cabos de la tierra, suplicando, Señor, que tú guardes sus vidas, sus entradas, sus salidas, su acostar y su levantar. Bendecimos a cada ministro, Señor, que tú has levantado en Tijuana, Señor. Bendecimos a cada congregación, Señor, que pronto puedan abrirse las puertas, pero con una mentalidad distinta, con una actitud diferente, con una visión clara de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que las manchas sean limpiadas, que las arrugas sean quitadas, Señor. Te pido, Señor, que tu gloria, Señor, prometida en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9, tu gloria mayor sobre tu casa postrera se cumpla en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre